Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de Yeshua, el Mashiach, de Jesús, el Cristo, a quien alabamos, bendecimos y glorificamos día tras día. Lo primero, nosotros como cristianos, cuando nos levantamos por las mañanas, después de habernos duchado, nos vamos a la rodilla para darle gracias al Señor por un nuevo día. Cuán importante es esa oración matinal, esa oración que se hace antes de comenzar toda actividad. Esa es una costumbre que yo tengo desde muchos años atrás, de décadas. ¿Por qué razón lo hago? Porque uno nunca sabe lo que va a suceder durante el día. Entonces necesitamos la cobertura del Señor. Necesitamos que el Señor Jesús sea con nosotros y que la unción gloriosa de su Santo Espíritu esté fuertemente impregnando todo nuestro ser para poder tener la sabiduría para enfrentar quizás adversidades que nos esperan durante el día. Siempre me recuerdo cuando Pedro le iba a negar al Señor y el Señor le dijo: mira, Pedro, el malo os ha pedido para zarandearos, porque el malo siempre está allí esperándonos para zarandearnos, pero yo he rogado, dijo el Señor Jesús, para que no te falte la fe. Por eso necesitamos orar en las mañanas muy temprano. A veces salimos en el nombre de Jesús, amén. Muchos hermanos lo hacen así. No, no es lo correcto. Levántese un poquito más temprano. Ponga el despertador un poco más temprano y hace un devocional al Señor para que entonces salgamos en esa confianza, en esa seguridad tremenda que nos da la oración. Fíjese usted, digo, que la oración es un arma poderosa que poseemos los cristianos. No es que no que la oración en sí, digamos, como una cábala. No. La oración, cuando es dirigida en el nombre de Jesús al Padre, entonces tiene una efectividad extraordinaria. Amén, mi hermano. Porque hasta al momento nada hemos pedido, dijo el Señor. ¿Ya? O sea, siempre lo que dice mi hermano Santiago, que muchas veces se pide y lo echamos como en saco roto, ¿no es cierto? Déjeme buscar eso. Es solamente un saludo que puedo declarar aquí. Amén, mi hermano. Dice: pedís y no recibís. Estoy leyendo el capítulo 4, verso 3 del libro de Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. O almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, aquí hay una oración eficaz. Por eso quería leer eso primero y saltarme al capítulo 5 de esta misma el libro, ¿ya? Y dice de esta manera, mis amados hermanos, dice: y la oración de fe, refiriéndose, mejor leer el 13 en adelante, 5:13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que el aceite, cuando ungimos, es para los enfermos, nada más, ¿ya? En el nombre del Señor Jesús. Y dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor Jesucristo lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué tremenda es la oración.
Luego dice, confesaos vosotros, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, y eso es lo que quiero resaltar. No sé cómo dirá esta otra versión. A ver, déjeme buscar el arameo, cómo lo expresa ya. Santiago, capítulo 5, estamos, ¿no es cierto?, en el 16. Dice, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados, porque es grande el poder de la oración que un justo ora. Qué tremendo, ¿eh? Porque grande, poderosa es la oración cuando un justo ora, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos justificados delante del Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo, somos justos, ¿ya? Y después pone el ejemplo, ¿no es cierto? O hace referencia a nuestro hermano el profeta Elías. Ya había cerrado esto. Cuando dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, ¿verdad que sí? Semejantes a las nuestras, dice. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Por eso dice aquí, esta otra dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la oración de un justo es poderosa. Amén, mi hermano. Así que no olvidemos presentarnos cada mañana en oración a nuestro gran Dios y Rey Jesucristo. Amén, mis hermanos. Ya, en un saludo, porque esto es importante. Aún más, imagínense cuando la iglesia se pone de acuerdo en orar. Nosotros de repente lo hacemos, ¿ya? De repente, durante la semana, hay alguien que pide oración, entonces por un WhatsApp que tenemos nosotros, decimos, a tal hora nos vamos a reunir en el Espíritu del Señor, doblamos nuestras rodillas y hacemos esa oración eficaz, ¿ya? Imagínense cuando la iglesia ora, cuando no solamente un justo, sino que muchos justos se ponen de acuerdo en una cosa, entonces el Señor hace. Por eso creo que la oración es el arma más poderosa que tiene la iglesia. Aún hay demonios que salen no solamente con oración, sino que también con ayuno. Y ahí añadimos el ayuno, ¿ya?, a nuestras oraciones, para que sea realmente eficaz nuestra oración. Bueno, les saludo en el bendito nombre de Jesús. Bienvenidos a la sintonía de este día y de esta semana. Este domingo, debo decirlo, nos vamos a reunir a las 9 de la mañana, para que no se olviden. 9 de la mañana, una media hora antes, porque el lugar tenemos que entregarlo un poquito antes, ya, mis hermanos. Así que este domingo en Buchef 1045, pleno centro de Santiago, nos reuniremos a esa hora, a las 9 de la mañana, para celebrar un culto de instrucción y de alabanzas al Señor Jesucristo. Espero que usted se sienta identificado con lo que decimos y pueda acudir a ese lugar, un lugar que lo arrendamos por horas, ¿ya? Porque nosotros no tenemos ni siquiera dónde recostar nuestra cabeza. Nosotros no tenemos un templo, un gran templo, una catedral. No. El Señor Jesús nunca nos mandó a hacer eso, ¿ya? El Señor Jesús se reunió con sus discípulos donde podía hacerlo. A veces fue a la orilla del mar, a veces pedía la barca de alguien que se la prestara para que de allí él alzara su voz. A veces recostaron a las personas, ¿no es cierto?, para que pudiesen oír al Señor Jesús en sus predicaciones. Donde el Señor podía enseñar, lo hacía. A veces lo hacía en las casas, especialmente la casa de María, la madre de Juan Marcos, ya, el hermano que escribió el Evangelio de Marcos. Muchas veces estuvo también en la casa de María, de Marta y de Lázaro, ¿se recuerdan? 3 hermanos. Bueno, el Señor donde podía
se reunía con sus discípulos. A veces lo hacía en el campo, a veces tenían hambre y tomaban espigas de trigo y comían. Bendito sea. Es decir, el Señor nunca ocupó un lugar físico determinado para poder enseñar. En una oportunidad entró al templo, ¿se recuerdan ustedes? Y vio la mesa de los cambistas. Y vio que en el templo se había constituido en una cueva de ladrones, de hombres que comerciaban en el templo. Lo mismo que ocurre hoy día en esos famosos templos que le llaman que es la casa del Señor. ¿Ha oído usted que dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo? Eso no es verdad. La casa de Dios y la puerta del cielo somos la iglesia, hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Permítame recordarle esto. Cuando la iglesia, donde quiera que se reúna, entonces entramos en la dimensión de Dios. Se abren los cielos, y eso es extraordinario. Entonces hay bendición de Dios donde quiera que la iglesia se reúna. Podemos reunirnos debajo de un árbol, podemos reunirnos en la calle, podemos reunirnos debajo de un puente o en algún campo, o en este caso en ese lugar donde nosotros lo arrendamos, ¿ya? Entonces cuando la iglesia se reúne, los cielos se abren. Sí, mi amado hermano. Y allí se establece que la iglesia, la verdadera iglesia, es casa de Dios y puerta del cielo. Porque el Señor no habita en templo hecho por mano de hombres. El Señor viene a habitar en el corazón. Lea usted lo que dice mi hermano Pablo a los Efesios. A ver si se lo leo un poquito, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 3, ¿ya? Alabado sea el nombre de Jesús. Déjeme ver en esta otra versión, que es más simple, ¿ya? ¿Qué dice? Dice, por esta causa, capítulo 3, verso 14 del libro de los Efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de el Señor nuestro Jesús el Cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, por eso oraba Pablo, para que el Señor nos dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? El conocimiento pleno del poder que tiene la iglesia, amados hermanos, no solamente en conocer el misterio del reino, sino que también en el poder de la oración. Bendito sea Dios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y allí está el punto, ¿ya? La riqueza, hermano, bendito Dios, de su gloria, por eso decía ese ejemplo anteriormente, tiene que ver con el ser nosotros fortalecidos con poder en el hombre que se está formando dentro de nosotros. Y esto lo realiza por su bendito y glorioso Espíritu a la luz de las Escrituras. ¿Para qué? Para que habite, ponga atención, este es el verso que quiero destacar, para que habite Jesús el Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud del Dios Todopoderoso. Qué tremendo, cómo lo encierra allí en esas palabras mi hermano Pablo. Amén, mis hermanos. Bueno, por eso entonces nosotros oramos, por eso nosotros nos reunimos donde el Señor nos permita reunirnos. No, como digo, no hay un lugar específico, ¿ya?, para que le pongamos un letrero atrás y le pongamos ahí, esta es casa de Dios y puerta del cielo. No, no es así. Eso es mentira, ¿ya? Eso no es escritural. La casa de Dios y la puerta del cielo somos nosotros, donde quiera que nos reunamos. Allí el Señor abre los cielos y envía bendición hasta que sobreabunde.
Allí entramos en el Santísimo. Amén, mi hermano. Y ahí hay consejo de la palabra del Señor. Ahí hay revelación. Allí se derrama un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, conociendo la esperanza a la cual hemos sido llamados, una esperanza viva. ¿Y cuál es la súper eminente grandeza de su poder? Esa que operó en Yeshua levantándole de entre los muertos y que hoy día opera en cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo es esto! Amén, mi amado. Por eso la religión le ha hecho tan mal a los hombres. La religión humanista, la religión de denominaciones, el sistema religioso, la cultura religiosa ha sido uno de los peores enemigos para lo que la Escritura nos enseña. Bendito sea Dios. Por eso no creo en el sistema religioso. Yo creo simplemente en la obra que Dios realiza a través de su Espíritu, ligado estrictamente a lo que las Escrituras nos enseñan. Saludo largo, pero esto es verdad, esto es palabra de Dios, amados hermanos. Así que este domingo, a las 9 de la mañana, nos reuniremos en ese lugar, Buchev 1045. Al final voy a dar los teléfonos por si usted quiere comunicarse conmigo. Quiero saludar a todos aquellos que están en la sintonía a través de este canal en YouTube. ¿Cómo encuentra este canal usted? A nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Lo importante es que usted se suscriba porque eso es gratis, gratuito. También saludo a los hermanos que nos sintonizan a través de la radioemisora, ¿ya? www.radiolabrisa.com. Si usted quiere oírla a través de internet, ese programa va de 10 a 11 de la noche todos los días. Amén, mi hermano. Esto que estamos comunicando a través de estos medios de comunicación. Bendito sea Jesucristo el Señor, ¿ya? Es una radio que está en la localidad de Lampa y allí a todos sus alrededores llega la sintonía de muchos hermanos que están oyendo la programación. Lo importante es que usted también pueda comunicarle a otros hermanos para que podamos sintonizar esta programación, porque creo que sintonizar esta programación va a ser de mucha ayuda espiritual para nuestra vida. Nosotros generalmente, los seres humanos, postergamos lo espiritual y le damos más énfasis a esto literal, al raciocinio, a los conceptos humanos. Le damos muchas veces prioridad, porque decimos, si no trabajo, no como, ¿no es cierto? Y muchos dicen que su Dios es el bolsillo, pero descuidamos lo esencial, porque esto, literalmente, carne, es algo temporal. Todo lo que nosotros obtengamos en esta vida tan corta es temporal, es pasajero. Lo que va a vivir eternamente en nuestra alma y nuestro espíritu. Amén, mi hermano. Y de eso debemos preocuparnos. Entonces tenemos una brújula para que podamos ser dirigidos, nuestro espíritu, nuestra alma, al camino que el Señor nos trazó. Y esto lo encontramos en las Escrituras. Esa es la brújula, la palabra bendita del Señor. Amén, mi hermano. ¿Qué ganaría el hombre si ganare todos los tesoros de este mundo y si pierde su alma? Es como el hombre rico, ¿se recuerdan? Vio su granero y dijo, este granero lo voy a ensanchar, lo voy a agrandar, ¿ya? Y lo agrandó y lo llenó de nuevo, ¿ya? Y después que lo vio lleno dijo, ahora gózate, alma, gózate, porque tus graneros están llenos. Y vino una voz del cielo y le dijo, necio, hoy vienen por tu alma, y tu trabajo, ¿quién lo va a aprovechar? Hermanos amados, seamos inteligentes. ¿Dónde está la inteligencia? ¿En qué lugar se encuentra la inteligencia? En el apartarse del mal. Ese es el lugar de la inteligencia. ¿Dónde está la sabiduría, mis amados hermanos? ¿Dónde comienza el temor de Dios? En la sabiduría. Y el lugar de la inteligencia es apartarse del mal, declara el escritor sagrado. Entonces nosotros muchas veces nos involucramos en este mundo
y este mundo está puesto bajo maldad. Lo hemos leído ya muchas veces. Por lo tanto, pongamos más atención a nuestra vida espiritual. Amén, mi hermano. Porque eso va a persistir eternamente y para siempre. Los que somos simiente de Dios, la viviremos junto al Cristo, al bendito Señor Jesús, el Cristo. Pero aquellos que no tienen simiente de Dios, su alma no se va a exterminar, no va a quedar hermanos amados, pulverizada de ninguna manera. Esa alma, ese espíritu vivirá eternamente. Tristemente van a un lugar de tormento y de sufrimiento perpetuo. Qué tremendo es eso. Usted dice, pero el alma, el espíritu, ¿qué va a sentir? Recuerda el hombre rico, Apulón, escudriñando las escrituras, y todo me llevó a descubrir el nombre de este hombre rico, que se hacía muchos banquetes, se hacía muchas fiestas, ¿se recuerdan? Y venía a las puertas de su casa un hombre llamado Lázaro, ya un hombre pobre, no sé si parece Lázaro, y que los perros venían y lamían las llagas que traía este hombre, y este hombre comía lo que sobraba. De repente abrían la puerta y tiraban las sobras para la calle, y este hombre se alimentaba de aquello. Un día murieron los dos, partieron de esta corta vida. ¿Ya? ¿Por qué busqué el nombre? Apulón se llamaba el hombre rico, porque Apulón significa el que se regala mucho. Entonces uno partió, vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham, que era el hombre herido, que los perros lamían sus llagas, y el hombre rico partió al infierno, no porque fuera rico, sino porque nunca consideró a Dios. Y el hombre rico, estando en el infierno, dice la Escritura, este es un término que usó nuestro Señor Jesús, y dice que vio a Abraham y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro a que unte su dedo en agua y unte mi lengua, porque aquí hay una llama que me atormenta. Es decir, que el alma y el espíritu de ese hombre estaba siendo atormentado, sentía el tormento. Hay movimientos religiosos de los cuales dicen que después de la muerte el alma se extermina, y allí tenemos, ¿no es cierto?, todo el movimiento del adventismo del séptimo día, los testigos de Jehová, y así una serie de movimientos religiosos que, por eso digo, el sistema es un enemigo fuerte, que no han considerado la Escritura. ¿Y por qué no la han considerado? Porque hay una falta de llenura del Espíritu del Señor, porque es el Espíritu del Señor Jesús el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que, mi amado hermano, hay almas que van al gozo perpetuo, y también hay almas que van a ir al tormento perpetuo. Bendito sea Dios. En el juicio final, el infierno devolverá todas las almas que están ahí, y todos los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron lanzados a un lugar que solamente Dios conoce, que es llamada la muerte segunda, que es el lago de fuego y de azufre, en donde va a ir Satanás, en donde va a estar el anticristo, el falso profeta, y todos aquellos que no tienen simiente de Dios, todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. ¿Y quién es el libro de la vida? Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios. Ya, voy a retomar lo que ayer ni siquiera lo retomé. Alabado sea el nombre del Señor. Vámonos al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Verso 11, para que más o menos nos adentremos, para que nos involucremos en lo que estábamos diciendo. Y dice el Señor Jesús: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. No voy, sino a ti vengo, porque el Padre y el Hijo son una misma cosa. Porque yo a ti vengo, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. ¿Cuál es ese nombre?
es el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, para que sean una cosa como también nosotros, una unidad perfecta. Amén, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. Esta otra versión dice, yo los guardaba en tu nombre. ¿En qué nombre somos guardados? En el nombre de Jesús. ¿Ya? Bendito sea Dios. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Todos los que hemos sido dados al Señor nuestro Dios por la intervención divina, ninguno se puede perder. Si usted mira el capítulo 6 de este mismo evangelio, verso 44 mejor, para no hacerlo tan largo, dijo el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y aquí hay un término muy importante, mis amados hermanos, ¿ya? En el 12, me parece, en el capítulo 12, 32, hay un complemento en esto. Sí, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Bendito sea Dios. Es decir, si el Señor fue levantado de la tierra, Él, amados hermanos, nos llevará. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. A todos, ¿quiénes? Los que les fuimos dados a Jesús. Por eso tiene concordancia con el verso 44, 6:44. Cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito sea Dios. Saltémonos al verso 65 de este mismo capítulo 6. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Intervención de Dios. Cuando el Señor dijo esto, entonces dice el verso 66, desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo el Señor Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Les preguntó, ¿ustedes quieren irse? Fíjense que el Señor no se dolió por aquellos que se fueron. ¿Saben por qué no se dolió el Señor? Que a veces yo, principiante como pastor, lloraba cuando la gente dejaba de asistir a la congregación y sufría enormemente, lloraba. Pero con el tiempo el Señor me hizo comprender esto. ¿Por qué el Señor confrontó a los 12 y les dijo, ¿esto acaso a ustedes les ofende? ¿Queréis iros también vosotros? ¿Ya? Bendito sea Dios. ¿Por qué el Señor no se dolió por aquellos que se fueron? Porque nunca fueron simiente de Dios. Lo que leíamos allí en la carta de nuestro hermano Juan, la primera carta, capítulo 2, verso 18 en adelante. ¿Ya? El verso 19 especialmente. Anótelo y lo repasa después. Entonces el Señor Jesús dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces el Señor vino y confronta a los 12 y les dice, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, Señor. La palabra Señor es el amo, el dueño en griego, el Kyrios en griego. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. El Hijo de Dios viviente, dice esta versión. Es decir, que ellos creyeron y conocieron quién estaba allí. Por eso hay mucha gente que se va porque no cree y ni siquiera le conoce. Entonces le es fácil desertar, ¿ya?
Es como esa parábola del sembrador, ¿se recuerdan ustedes? Esta semilla que en la palabra de Dios cae en todo tipo de tierra, es decir, en todo tipo de individuos, ¿ya? En algunos crece rápidamente, ¿ya? Pero viene el sol y lo fatiga, y porque no tenía muchas raíces se secan. Los que caen en terrenos pedregosos. Y bueno, usted lea esa parábola, ¿ya? Entonces dice aquí, no, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bendecido sea mi Señor Jesús. Es decir, que aquí Simón Pedro ya no es solamente Simón, sino que es Simón Pedro, proceso, amén, mi amado hermano, que se va formando el carácter del Cristo. Cuando él esto lo dijo en Mateo 16, verso 16, cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, aún estaba, y aún en él, mejor dicho, no comenzaba el proceso de formación del carácter y de la imagen del Cristo. Pero aquí vemos este proceso. Por eso aquí la Escritura le llama que respondiéndole Simón Pedro, todavía le quedaba algo de la vieja naturaleza, pero se estaba formando la nueva naturaleza, el Pedro. Todavía le quedaba de Simón. ¿A cuántos de nosotros todavía nos queda aquello? Es buena esa pregunta. Entonces respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios viviente. Qué tremendo, ¿eh? Nos dice el Hijo del Dios, del no. Esta versión dice el Hijo de Dios viviente. Alabado sea Dios. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, otro Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Estaba allí, fue participante del Espíritu del Santo. Sí, el Señor lo hizo participar, gustó de los poderes del siglo venidero, ¿ya? Gustó de la buena palabra, pero no era simiente de Dios, no era. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano. Volvamos a Juan 17, ¿ya? Bendito sea Dios. Entonces, estamos diciendo que nadie puede venir al Señor si no hay una intervención divina. Por eso leíamos cuando dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Amén, mis hermanos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Si revisamos esto, cuando dice, y ninguno de ellos se perdió, vámonos al capítulo 18, verso 9 de esta misma carta, o este mismo evangelio. Sea bendito Jesucristo. Rápido. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Este fue el incidente cuando fueron a prender al Señor los alguaciles, enviados, hermanos, por el pretorio, perdón, por la guardia del templo, ya de los fariseos y saduceos. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces dice, ninguno de ellos se perdió, vuelvo al capítulo 17, sino el hijo de perdición, para que se cumpliesen las Escrituras. ¿Cuándo fue escrito esto? Si usted revisa el libro de los Salmos, en el Salmo 109, esto fue escrito siglos atrás, que antes que se cumpliese. Bendito sea mi Señor Jesús, ¿ya? Esto lo escribió David, el rey David, ¿ya? No lo voy a leer porque me voy a demorar mucho. Usted lo busca después, ¿ya? El Salmo 109, hay dos versos que son claves, que está desde el 7 al 8, para que se cumpliesen las Escrituras.
Sigamos avanzando, porque si no, no voy a avanzar mucho. El verso 13, Juan 17:13. Mas ahora vengo a ti nuevamente. Voy a leer el error. Qué tremendo esto. Por eso usted no se deje guiar por la Reina Valera, porque la Reina Valera tiene una cantidad de horrores. ¿Ya? Sea bendito Jesucristo. El verso 13 dice en la Reina Valera, pero ahora voy a ti. Y ahí la mentira le hace ver al que no escudriña que hay dos personas. Pero aquí, las Escrituras, año 1569, dice, mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido, es decir, para que tengan mi gozo pleno en sí mismos, ¿ya? Para que la iglesia se goce, que el Señor nunca nos dejaría huérfanos. Yo les he dado tu palabra, verso 14, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí el Señor deja tan claro establecido esto, que nosotros no somos de este sistema. Cuando habla del mundo, está hablando del sistema de cosas que gobiernan este planeta. Nosotros no somos de este mundo. Aquí el Señor lo dice claramente. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Por eso el hombre que se convierte a Cristo, que descubre que es simiente de Dios, la primera oposición que va a tener es del mundo, del sistema. Amén, mi hermano. Por eso dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros somos de otro sistema. Y este sistema no está en este mundo. ¿Dónde lo encontramos? En la congregación de los santos. Nos instruimos del sistema que Dios estableció en nuestros corazones, y esto nosotros lo aplicamos en nuestros hogares, ¿ya? Con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros yernos, nuestras nueras. Allí aplicamos la instrucción que recibimos cuando nos congregamos como santos. Amén, mi hermano. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Sea bendito el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Ya? Luego dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí hay un término muy claro, ¿ya? Que nos guarde del mal. Y lo he leído tantas veces y que hoy día nuevamente se lo voy a leer en la versión antigua. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18. Mire, alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, no se revela. El que es nacido de Dios, intervención de Dios, no puede rebelarse contra los estatutos, preceptos y mandamientos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios, nosotros somos los engendrados por Dios, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Que es una versión, hermano, muy diferente a la aberración que plantea la Reina Valera. Se lo voy a leer. Mire lo que dice esta herejía, porque esta es una herejía. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, con mayúscula, refiriéndose a Jesús, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno le toca. Allí hay una blasfemia, porque dice aquel, refiriéndose a Jesús, que fue engendrado por Dios. El Señor Jesús nunca fue engendrado. No. La versión original
más o menos el original, dice algo absolutamente diferente. Se lo leo nuevamente para que usted lo rectifique. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios, nosotros somos engendrados por Dios. Se guarda a sí mismo. Nos guardamos a sí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio su palabra. Se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo, y todo el mundo está puesto en maldad. Todo este sistema está puesto en maldad. Qué interesante, amados hermanos. Termino esto, dice: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Maravilloso, ¿verdad que sí? Sea bendito Jesucristo. Volvamos a Juan 17. Entonces el Señor les dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ya? El peor aborrecimiento que recibió el Señor Jesús fue del mundo religioso. ¿Por qué? Porque puso en evidencia el negocio que tenían, ¿verdad? Y la mentira que pregonaban. Cuando el Señor dijo esto, entonces el primer sistema se levantó. El sistema religioso se levantó contra Jesús, y el sistema religioso fue el que evidentemente tenía que cumplirse. Fue usado para crucificar al Señor Jesús. Amén, mi hermano. Así como muchos hoy día, el sistema religioso imperante es el que se levanta contra la pureza de la verdad. Por eso usted, cuando hable verdad, va a tener, hermano o hermana, una oposición acérrima del sistema religioso. ¿Sabe por qué? Porque ponemos en evidencia la mentira que proclaman aquellos. ¿Ya? Entonces, por eso el Señor dijo: porque el mundo los va a aborrecer, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Alabado sea Jesucristo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. No somos de este sistema. Y el Señor Jesús dijo: como tampoco yo soy de este sistema. ¿Qué dijo? Santifícalos en tu verdad. Y esto es hermoso, mi amado hermano, porque esto lo declara mi hermano Pedro en su primera carta, capítulo 1. Déjeme leerlo un poquito, por favor, para que entendamos esta narrativa que se hace allí en el Evangelio de nuestro hermano Juan. Capítulo 1, ¿ya?, del libro de nuestro hermano, o sea, la carta que escribió nuestro hermano Pedro. Dice: bendito sea Jesucristo. A ver, verso 22, para no hacerlo tan largo. Capítulo 1, verso 22 de la primera carta de nuestro hermano Pedro. Dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Este es un término extraordinario. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Nuestra alma se purifica cuando obedecemos al Evangelio del Cristo. Amén, mis hermanos. Si usted mira, para ir bien concordando esto, en el capítulo 4 de Santiago, ¿ya?, en el verso 8, mire lo que dice, verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá el malo. Allegaos o acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Amén, mi hermano. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad los corazones.
sea bendito Dios. Amén, mi hermano. El de doble ánimo es aquel que es dudativo en todo, aquel que no tiene templanza en su fe. Recuerde que la templanza es una obra que Dios realiza en sus hijos. El mismo Pedro en su segunda carta lo usa, ¿ya? En el capítulo 1, del verso 3 en adelante, para que usted después lo pueda revisar, mi amado hermano. Por lo tanto, hay mucha gente de doble ánimo, ¿ya? Que hoy día sí y que mañana no. Que hoy día me pasó este problema, entonces no, hoy día no puedo. A ver si mañana puedo. Y si entre tanto que pasa el tiempo, mi amado hermano, y viene Jesucristo, lo va a pillar a usted en ese entretanto, que hoy día sí y que mañana no. O a lo mejor mañana puedo. No es así. En esto usted debe entender algo extraordinario. La iglesia es una milicia. Pablo lo quiere caracterizar de esta manera y se lo enseña en la segunda carta a nuestro hermano Tito. Perdón, a nuestro hermano Timoteo. Tito solamente una carta. En el capítulo 2 dice, mire, bendito sea Dios. Esto es para los que son de doble ánimo, ¿ya? Mire, esta palabra nos hace recorrer todas las escrituras. Dice, pues tú, hijo mío, capítulo 2, verso 1, segunda carta a nuestro hermano Timoteo. Pero tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? ¿Qué es la gracia? Ya la hemos definido. La gracia es el don o regalo, el don perdonador y misericordioso de nuestro Dios, que nos habilitó para andar en su justicia. Esa es la definición correcta de la gracia. ¿Ya? Es un regalo, es un don perdonador y misericordioso que proviene de Dios para que aquel don nos habilite para andar en su voluntad perfecta, en su justicia. Por eso dice, pues tu hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesús el Cristo, Señor nuestro. ¿Ya? Esfuércese en ese regalo que Dios le dio. No se deje guiar por sus propios razonamientos. Y dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que la idoneidad de un hombre es fundamental para que el Señor le confíe el Evangelio. Revise esto que acabo de leer, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Anótelo y lo hace concordancia para los predicadores que me están viendo. Entonces dice, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, ponga atención, tú pues, sufre trabajos o penalidades como fiel soldado de Jesucristo. ¿Qué busca el Señor en un hombre? Fidelidad, lealtad al mensaje que se nos entregó. Amén. Tú pues sufre trabajos o penalidades, porque aquí se sufren penalidades, esto no es fácil. ¿Ya? Bendito sea Dios. Al que te bofetea en la mejilla, ofrécele la otra. Se refiere a esto. ¿Ya? Qué tremendo es esto, mi amado hermano. Por eso el Evangelio es para hombres valientes, para mujeres valientes. Cuando digo hombre me refiero a mujer también. ¿Ya? Por eso se declara el Espíritu del Señor Jesús que el reino de los cielos sufre violencia. Hay violencia en los reinos de los cielos. Y tan solo los valientes lo arrebatan. Recuerde usted que al final del libro de Apocalipsis habla allí de que los cobardes no entrarán al reino. Estoy siendo directo, sí, pero es verdad. Entonces dice, tú pues, le dice a Timoteo, sufre penalidad. No te va a ser fácil, te va a ser difícil, pero tú sufre trabajo, sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda, esta versión dice, se embaraza
en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén, mi hermano. Ninguno. Por eso creo que la iglesia es una milicia. Nosotros militamos en el reino de Dios. Y allí el Señor necesita una milicia, hombres valientes, hombres dispuestos. Con esto yo podría recorrer la Escritura con respecto a los valientes de David, amados hermanos. Hice una predicación hace muchos años atrás con respecto a los valientes de David, asemejándolos, haciendo una concordancia con los valientes de Jesucristo. Porque este trabajo, no crea usted que es aplaudido. Este trabajo, esto de servir a Jesucristo, esto de predicar la verdad, no crea usted que es fácil, que vamos a recibir aplausos. Al contrario, recibimos odiosidad, porque hablamos verdad de Dios. Y el hombre, para que hable verdad de Dios, tiene que Dios cimentarlo, tiene que el Señor Jesús templarlo. Amén, mi hermano. Para que ese hombre no le entren balas, sino que hable verdad de Dios. Por eso el reino de Dios no hay lugar para los cobardes. Qué tremendo es eso. Entonces, si usted hasta el día de hoy, esta predicación o esta enseñanza le pega fuerte a su corazón, entonces péguese un sacudón y deje la cobardía a un lado y comience a sufrir trabajos o penalidades como fiel soldado de Jesús el Cristo. Bendito sea Dios. ¿O usted cree que vamos a reinar solamente porque somos lindos delante de Él? No, mi amado hermano. Todos vamos a recibir galardón. La Escritura dice claramente que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Lo dice el libro de los Hebreos. Todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Bendito sea Dios. Entonces ninguno que se embaraza en los negocios de la vida, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también, el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Esta otra versión dice que el que no corre no es coronado, el que no corre legalmente no es coronado. Ya. A ver, déjeme leer ya la Reina Valera, como ya la he dejado a un lado. Déjeme leer esto, como dice la Reina Valera. Dice: pues tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice, se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, aquí está, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Miremos el arameo. Bendito sea Dios. Y la hora me pilló. Pero es interesante esto, mi amado hermano. Entonces dice: nadie puede ser, verso 3 nuevamente, arameo al español, sufre adversidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie puede ser soldado y al mismo tiempo enredarse en asuntos del mundo, si ha de agradar al que lo escogió. Qué tremendo. Esto me deja más claro, hermanos. Nótese, nadie puede ser soldado y al mismo tiempo enredarse en los asuntos del mundo, si ha de agradar a aquel que lo escogió. Y si un hombre compite, no es coronado, sino compite de acuerdo con los reglamentos. El labrador, para trabajar, debe ser quien primero se alimente de sus frutos, dice esta versión. Bendito sea mi Señor Jesús. Entonces, tomando esta porción de la Escritura, amén, mis hermanos, a ver, leamos esta versión más antigua. Entonces decíamos el verso 4: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también, el que lidia
no es coronado, sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Estábamos en la primera carta de Pedro. ¿Ya? Capítulo 1, verso 22. No voy a alcanzar a terminar, pero lo vamos a dejar leído quizás esto para que lo retomemos mañana. ¿Ya? Entonces dice, bendito sea el Señor. Leamos el verso 21 en adelante mejor. ¿Ya? Verso 21. Dice, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios. Verso 22, que son los sustanciales. Habiendo purificado vuestras almas, allí habíamos quedado, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, porque nadie puede obedecer la verdad, la verdad escrita, si no es por el Espíritu del eterno Dios. Amén, mis hermanos. Voy a dejar leído nada más esto. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en amor hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Nosotros no provenimos de una simiente corruptible. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea Dios. Los voy a dejar hasta allí, ya para darle un poquito lugar a la oración al terminar. Mañana vamos a retomar esto, para que ya vamos culminando esta semana este capítulo 17 del Evangelio de nuestro hermano Juan, que fue la oración que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. La palabra de Dios es extraordinaria, es hermosa, mi amado hermano. Yo me pongo a enseñar o a predicar o a escudriñar, entonces me llena esto y me voy de un lugar a otro y el Espíritu de Dios me lleva y me pasea desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cómo mi espíritu se va enriqueciendo, cómo mi alma se va gozando. Espero que eso también les ocurra a ustedes cuando somos impregnados, cuando la palabra de Dios se impregna en cada uno de nosotros, aún hasta en nuestros huesos, amados hermanos. Alabado sea Jesucristo. Amén. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, alabo, bendigo y glorifico su santo y bendito nombre, en el cual somos guardados, porque en su nombre hemos sido guardados. La iglesia es guardada en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre querido, porque en este nombre hemos adquirido una fuente inagotable de sabiduría. No solamente la salvación y la vida eterna, sino que este nombre, su palabra, nos ha hecho sabios y más entendido que los sabios de este mundo. Padre, gracias por todo lo que usted nos ha dado. Bendiga la audiencia, bendiga a cada hermano y a cada hermana. Que esta palabra, Señor, impregne aún sus huesos, para que su gozo sea cumplido en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Nos vamos a reencontrar mañana. Lo importante para mí, que usted esto lo comparta con otros hermanos, ¿ya? Y esos hermanos, cuando ya se enrolen en esto, por sí solos van a empezar a buscar las enseñanzas y las predicaciones. No se olvide de suscribirse a este canal, porque esto es gratis para usted. Ya, mi amado, no pierda esa oportunidad. Nos reencontramos mañana. Que el Señor nuestro Dios les dé una hermosa y linda jornada en Jesucristo nuestro Señor, a quien adoramos y bendecimos y lo amamos con todo el corazón. Amén. Paz de Cristo.